Hola, muy buenas a todos, que el Señor me les bendiga. En esta ocasión quiero compartirles un pasaje de Romanos capítulo 5 del 12 al 21. Los que han estado llevando algún tipo de secuencia con nosotros acerca de los estudios de Romanos podrán ver que esta sección no la he explicado. Entonces voy a tomarme en este video la oportunidad de explicar estos versículos. Romanos 5 del 12 al 21. En general el tema se nos habla acerca de Adán versus Cristo. Se nos muestra las diferencias entre ambos y no debemos olvidar de que Adán es tipo de Cristo. Adán fue creado perfecto a la imagen de Dios y Cristo refleja la verdadera imagen de Dios a la cual todos debemos de aspirar. Pero bueno, hay algunas semejanzas pero también algunas diferencias y que Romanos quiere explicarnos cómo Cristo supera a Adán en todo. En esta segunda parte del capítulo 5 se sigue hablando acerca de los beneficios de la justificación. El tema del capítulo 5 es sobre esos beneficios, esas ventajas que ha ofrecido la justificación en el sacrificio que obtenemos en el sacrificio de Cristo Jesús. Para el apóstol Pablo, en esta ocasión, él hace un contraste entre las consecuencias del pecado de Adán y los resultados de la victoria en Cristo. Por allá en 1 Corintios 15, 45 también se hace una comparación entre el primer Adán y el segundo Adán. En este caso, el segundo Adán, allá en Corintios, se refiere a Cristo, que vino a superar todo lo que hizo Adán o a transformar las consecuencias del pecado que se introdujo en el Edén por medio de Adán. El versículo 12 nos dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este versículo nos da a entender de que el pecado entró por medio de Adán. El pecado entró al mundo por medio de Adán. Y por medio del pecado entra también las consecuencias del mismo, que es la muerte. Y con muerte podemos referirnos a la muerte física, que también pasó a todos los seres humanos, pero también la muerte espiritual, la separación de la comunión y de la relación del hombre para con Dios y su voluntad. Esta muerte vino a pasar a todos los hombres por Adán, por el pecado de Adán y Eva. Entró hacia todos los seres humanos. Todos heredamos esta condición pecaminosa y heredamos las consecuencias de este pecado. Todos los hombres se hicieron entonces pecadores. Todos heredamos la naturaleza pecaminosa. Pero aquí hay una aclaración en el versículo 13 que pues antes de la ley había pecado en el mundo, ante la ley de Moisés, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Bueno, vemos que se le permitió al hombre ciertas acciones que no eran tan correctas, ciertas prácticas como el concubinato y demás, pero que luego se regulan bajo la ley de Moisés. Entonces no había culpabilidad sobre ciertos pecados porque no había una ley que los regulara. Eso es lo que quiere decir esta parte del pasaje. En el versículo 14 nos dice un poco sobre estas consecuencias. El reinado de la muerte. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, cuál es la figura del que había de venir. Entonces la muerte viene a reinar sobre la tierra, viene a reinar sobre la humanidad. La muerte reina desde Adán hasta el tiempo de Moisés y por supuesto posterior a él, pero él quiere hacer una referencia a la ley aquí. Entonces reina, pero no solamente reina sobre los pecadores o los que hacen maldad, sino reina sobre toda la humanidad, aún sobre los que no cometieron el pecado de Adán, o sea, sobre todo ser humano, aunque no haya desobedecido directamente a Dios. Por el pecado de Adán heredamos la consecuencia del mismo.
Si Adán falló y se alejó de Dios, todos los seres humanos de forma automática también se han alejado de Dios, porque Adán representa a la humanidad. Por eso dice que aún los que no cometieron el pecado de Adán, y Adán aquí lo aclara que es tipo o figura del que vendría, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Así que la muerte reinó porque Adán permitió que entrara a la humanidad, y desde allí todos tenemos la naturaleza pecaminosa, aunque no hayamos nosotros individualmente cometido el pecado de Adán, pero heredamos la misma condición por ser seres humanos y porque Él nos representó a todos y es el Padre, por así decirlo, de la humanidad. Es una herencia. Sin embargo, en medio de todo esto, el apóstol quiere recalcar la gracia, la superioridad de la gracia, que la gracia es superior. En el verso 15 dice, pero el don no fue como la transgresión. Don, aquí nos referimos al don salvador, a la gracia. No es como la transgresión, que nos referimos a al pecado. Porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, aquel Adán, murieron muchos, abundaron mucho más para muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Quiero aclarar que estoy leyendo la versión Reina Valera. Ustedes pueden leer la versión de su agrado, que probablemente será un poco más fácil de entender. Entonces, si por el pecado de Adán muchos murieron, por un solo hombre, o sea, Jesucristo, abundó para muchos la gracia de Dios. La gracia de Dios, el favor, la misericordia, el favor inmerecido de Dios, abundó también. Si Adán introduce el pecado, Jesucristo introduce la gracia. Esa es parte de sus semejanzas. Pero hay unas diferencias también. Aunque Adán transmite muerte, Jesús transmite vida, hay unas diferencias entre ellos. Ellos son conductores de algo para nosotros, pero también tienen sus diferencias. En el verso 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aquí hay unas diferencias. El juicio vino por un solo pecado. Por el pecado de Adán vino el juicio a toda la humanidad. Pero la gracia es diferente. La gracia no es por una sola acción, sino todo lo contrario. El don y la gracia de Dios vino para justificar a muchos pecadores. En este caso, la gracia se muestra más amplia. Un pecado afectó a todos, pero el pecado de muchos fue perdonado por la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios siempre va a ser mayor al pecado o al poder del pecado. Y ahora sí vamos a contrastar Adán y Cristo en los siguientes versículos. Aunque ellos tienen como semejanza el que Adán fue el primer hombre hecho perfecto a la imagen de Dios, y que él en su caída transmitió algo a la humanidad, en este caso el pecado, Cristo es el segundo hombre creado a la imagen perfecta de Dios, sin pecado, no pecó y nos transmitió a nosotros vida eterna. Pero hay diferencias. El contraste que encontramos en el verso 17 nos dice, si pues por la transgresión, recuerde transgresión, vamos a tratar de utilizar pecado para poder comprenderlo mejor, pero transgredir quiere decir rechazar o quebrantar una ley. Por la transgresión de uno solo, o sea, Adán, reinó la muerte, según el versículo 17. Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Entonces, si por la transgresión de una persona, si por el pecado de una persona reinó la muerte, en este caso, si estamos viendo que ambos transmiten algo de herencia hacia la humanidad,
En este caso, mucho más. Va a reinar la vida por Jesucristo. Pero aquí hay una diferencia: a los que reciben la gracia y el don de justicia. Esta es la diferencia que tenemos. En Adán es automático. En Adán el pecado se hereda de forma automática. En Cristo la salvación y la gracia se hace patente, se hace consecuente, se hace evidente cuando recibimos la gracia y el don de justicia. Hay que recibirle, nos dicen otros pasajes. Hay que aceptarle como nuestro Señor y Salvador para que entonces toda esa transformación y toda esa herencia espiritual en Cristo Jesús venga sobre nuestras vidas. O sea, no es en automático como sucedió en Adán. Es una herencia que tenemos, pero es una herencia condicionada. La herencia de Adán fue de forma automática, se generó de forma automática sobre toda la humanidad. La herencia en Cristo se hace patente en el momento que recibimos y aceptamos la gracia y el don de justicia. O sea, recibimos a Jesús, entregamos nuestro corazón a Él y entonces venimos a disfrutar de la vida eterna que Él ofrece sobre la humanidad. Otro contraste que encontramos es en el verso 18. Dice, así como por la transgresión de uno, recuerden cuando aquí se refiere a uno, se refiere a Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia, o sea, por la bondad, por la justicia de uno, o sea, la justicia de Cristo, vino, ¿qué cosa? A todos los hombres la justificación. Entonces, por el pecado vino la condenación a toda la humanidad. Pero por la justicia de Jesús, por ser el perfecto, por ser el conforme a la voluntad de Dios, por no tener pecado, vino la justificación a todos. Todos los que, ya vimos la condición del verso 17, le hemos recibido, hemos creído en él, se nos adjudica, ¿qué cosa? La justificación. ¿Y qué era la justificación? Conforme hemos estudiado, es ser declarado libre de culpa. Entonces, por Cristo Jesús heredamos la declaración de libre de culpa. Y en Adán habíamos heredado la condenación. Pero al recibir a Jesús, al aceptar su justicia, al aceptar su gracia, heredo la libertad de toda culpa de mis pecados y de mis fallas. En el verso 19 sigue el tema del contraste entre Adán y Cristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bueno, por la obediencia de Adán, la desobediencia de Adán, muchos fuimos declarados pecadores. Pero por la obediencia de Jesús, de este otro, muchos somos hechos justos. Hemos sido declarados libres de toda culpa. También tenemos el contraste entre Adán y Cristo en el verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bueno, ante esta condición de pecaminosidad del hombre, entonces Dios dispone la ley de Moisés, los 10 mandamientos y todas las leyes que se derivan de estos 10 mandamientos. Pero como hemos estudiado, la ley no puede cambiar el corazón del hombre, solo nos muestra la voluntad de Dios y nos muestra qué tan lejos estamos de ella y que somos pecadores. Cualquier tipo de ley muestra lo que hay en la condición de las personas, que las personas no deseamos obedecer, que las personas no deseamos ser regidas por otra autoridad. Entonces la ley se introduce en el mundo para que el pecado abunde, pero no porque quiere que el pecado abunde, sino lo que hace es que demuestra que el hombre es pecador. La ley me muestra que ciertas prácticas que creíamos normales, ciertas acciones, ciertas cosas no son correctas. No me muestra lo pecador del hombre. Entonces en esa forma el pecado abunda, el pecado se hace más fuerte. Y usted sabe que cuando hay una norma y una ley, somos
generalmente llamados a romperla, ¿verdad? El pecado va a abundar. En ese sentido, el pecado va a hacerse más fuerte, más grande, va a abundar. Pero aquí está la ventaja, que donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia de Dios. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Entonces también ahí vemos que la ley aquí trae sobre el mundo crecimiento de la maldad, porque lo que busca es manifestar lo que está ahí en el hombre. Pero cuando ésta abundó, la gracia de Dios sobreabundó, su gracia y su misericordia. Contraste del verso 21. Porque así como el pecado, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, el pecado reinó para muerte, pero ahora lo que quiere el Señor es que la gracia reine por medio de la justicia. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Este es el propósito de que a pesar de el pecado de Adán, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, Jesús murió para darnos poder y darnos vida eterna a todo aquel que le recibe. Entonces, así también está escrito: fue el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Podemos finalizar diciendo lo siguiente: Adán trajo a la humanidad el pecado y la muerte. Jesús, la gracia y la justificación para vida eterna. La gracia es superior a la ley. La ley manifestó el pecado. La gracia justificó a los pecadores. Ahora tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros por la justificación para vencer el pecado y la muerte. No hay excusa. Ahora en nosotros, a través del Espíritu Santo, tenemos ese poder para vencer al pecado y a la muerte a través del Espíritu Santo. Aquí tendríamos que aplicarnos algunas cosas. ¿Cuál naturaleza estamos mostrando? La naturaleza pecaminosa que fue crucificada con Cristo Jesús, esa naturaleza pecaminosa que ha sido debilitada, o la naturaleza divina, el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Reina la de Adán que nos lleva a la muerte, o la de Cristo que nos lleva a la vida? ¿Vivimos como pecadores mostrando la naturaleza caída, o vivimos bajo la nueva naturaleza en Cristo Jesús? Dejémonos controlar si hemos aceptado a Jesús por su Espíritu Santo. En nosotros ya está la naturaleza divina, en nosotros está la vida eterna, en nosotros está toda la capacidad para poder vencer y crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, si alguien acá está escuchando este video y no ha recibido a Cristo, el primer paso para obtener esta bendición y liberarse del poder del pecado es entregar la vida a Jesucristo, para que ahora dentro de ti exista otra naturaleza que te ayude a vencer las tentaciones y la maldad. Que Dios me les bendiga a todos.